Tenemos una lectura que vamos a hacer en Lucas 18, 35 al 43. Lucas 18, 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, con esa capacidad que Dios nos ha dado para imaginar. Por eso el Señor Jesucristo trabajaba con parábolas, con semejanzas, con comparaciones. Y vamos a tratar de retroceder 2000 años atrás y vayamos a la tierra de Palestina. Jesucristo estaba saliendo de Galilea, que estaba al norte de la tierra de Israel. Una provincia que era donde él principalmente se había celebrado su ministerio. Cuando iba a entregar su vida, encontramos que esa última semana él empieza a descender, sale de Galilea al norte, empieza a descender y tiene que ir hacia el oriente. No sé si tenemos ya el plano, si me lo pueden pasar, si se puede, si no seguimos relatando. Una fotografía, acá está, muy bien, completa, muy bien. Ahora sí se alcanza a ver más en el del centro. No sé si alcanzan a ustedes, tienen una varita por ahí. Nada más así. Muy bien. ¿Alcanzan ustedes a ver el área naranja? Donde dice Galilea. Ahí está, junto al mar de Galilea, que es esa zona azul. Ese es el mar de Galilea. Y la ciudad de Capernaum. Esa ciudad de Capernaum donde sucedieron tantos milagros, tantos encuentros de nuestros... Pásamela. Está más grande que ella, mejor. Gracias. Perfecto. Muy bien. Ya me lo están enfocando más acá. Estaba bien así como estaba más el otro anterior. Más completo el otro mapa. Está muy bien. Entonces aquí tenemos Capernaum, tenemos el mar de Galilea, Tiberias, que era otra ciudad importante, Caná de Galilea, donde Dios, Señor Jesús, hizo transformar el agua en vino. ¿Por qué quería presentarles esto? Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia y no tenemos idea geográficamente cómo ubicarnos, y eso nos hace gozar más la palabra y conocer el ministerio de nuestro Señor. Por eso las Biblias esas que estuvieron distribuyéndose últimamente tienen atrás unos preciosos mapas, y uno de estos es la fotografía de esa Biblia. Entonces vemos que el Señor Jesús tenía que venir desde Galilea hasta Jerusalén, porque él venía preparado mentalmente para entregar su vida. Iba a ser sacrificado
esa semana iba a ser juzgado, iba a entrar la entrada triunfal, el domingo triunfal, y todo lo que iba a suceder iba a ser en esos días que estamos viendo. Entonces él empieza a descender, pero entre Galilea y Judea, que era esta parte, vean aquí, dice la palabra Judea, que era Jerusalén, Belén, Jericó, todo esto Emaús, todo esto el monte Hebrón, donde estaba Hebrón, y vemos que todo esto él tenía que pasar por una provincia que se llamaba Samaria. Él ya había pasado por Samaria, había conocido a la mujer del pozo de Sicar, pero ahora, como no acostumbraban los judíos pasar por Samaria, él tenía que bajar, dar la vuelta por Samaria, pasar por el río, cruzar el río Jordán, caminar por este lado a la provincia de Perea, y aquí en la provincia de Perea regresaba pegadito al río Jordán y cruzaban para entrar rumbo a Jerusalén. Entre Perea y Jericó está la primera ciudad, era Jericó. Si ustedes se acuerdan, volvemos a regresarnos un poquito a la historia. Cuando el pueblo de Israel vino de la esclavitud de Egipto, ellos entraron del desierto, caminaron por este lado junto al Mar Muerto y llegaron aquí y cruzaron el río Jordán. El río Jordán separaron las aguas y entraron a conquistar la ciudad ¿de qué? De Jericó. En Josué capítulo 6 leemos un evento donde Josué le dice al pueblo, cuando la conquistaron, decía que aquella ciudad había quedado maldita y nunca más iba a ser edificada. Pero, ¿qué pasó? Vinieron los romanos y ellos reconstruyeron la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó que vemos ahorita no es la misma porque la destruyeron completamente el pueblo de Israel. La destruyeron completamente. Y ahora encontramos que esta Jericó era la Jericó romana, que era una ciudad importante, era una ciudad que era comercial, donde venían todas las caravanas que venían del oriente, pasaban precisamente por esta área, cruzaban por Jericó y se iban a Jerusalén, que era un punto de referencia mundial, y de ahí bajaban para ir al mar Mediterráneo, los puertos de Cesarea, todo lo que había, y entraban al mar Mediterráneo que iban hacia Europa. Esto se los presento porque considero que es importante lo que vamos a leer ahorita. Entre Jericó y Jerusalén había 45 kilómetros de distancia. Algunos dicen que eran 5 o 6 kilómetros. Y hoy pude investigar y ya los mapas modernos nos dicen que son 44 kilómetros punto 5 que hay entre Jericó y Jerusalén. ¿Qué ciudad había o qué pueblo había entre Jericó y Jerusalén? Entre Jericó y Jerusalén había un pueblecito donde vivía Marta, María y Lázaro. Esta ciudad o este pueblecito llamado Betania. Por eso cuando Jesús venía antes de la semana de pasión, antes de esta última semana que vamos a ver, él había entrado varias veces a Jerusalén, había venido y había llegado y se hospedaba y vivía y comía y se quedaba unos días allí con María, con Marta y con Lázaro. Ya vemos que después con el tiempo Lázaro muere y entre eso él llega y lo resucita de entre los muertos. Pero ahora ya había pasado aquel evento, ya la gente ya conocían a Lázaro de Betania, el que había estado muerto y que Jesucristo lo había resucitado de entre los muertos. Muy bien, entonces hoy recordamos entonces que Jesucristo viene descendiendo por Perea, evita Samaria,
para evitar Samaria, entra a Jericó. Pasando por Jericó, tenemos la lectura que acabamos de hacer y que vamos a leer nuevamente, y dice: y los que iban delante, los que iban detrás, los reprendían. Entonces encontramos que en Marcos 10:46 al 52, otra referencia al mismo evento. Vamos a leerla también porque nos da otros datos. Por ejemplo, Lucas no nos dice el nombre de aquel ciego, pero Marcos sí nos dice. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces encontramos el nombre de un ciego. Y esto estadísticamente nos habla en la historia y en la nación de Israel y en las genealogías del pueblo de Israel, que hubo un hombre llamado Timeo, hijo de Bartimeo, que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Entonces encontramos que no nada más era ciego, sino que además era muy pobre y además estaba mendigando. Cuando él oyó la multitud que se acercaba, porque cuando Jesús ya venía a Jerusalén, aquella última semana ya venía precedido de una fama que había cundido por toda la nación de Israel. Toda la gente tenía ganas de conocer, de oír, de ver, de encontrarse. Los que ya lo habían oído querían seguir escuchando. Las multitudes se acercaban y por donde pasaba Jesús venía gente. Con nada más oírlo hablar, oírlo platicar, el comentario que hacía era alimento, era aliento, era ánimo, era fortaleza para la gente que lo escuchaba. Entonces, cuando este hombre ciego Bartimeo oyó la multitud, preguntó qué era aquello, porque él sabía que la fiesta de la Pascua, porque Jesús bajaba para celebrar la fiesta de la Pascua. Acuérdense que él celebró la fiesta de la Pascua allá en Jerusalén con sus discípulos en el aposento alto, que fue donde él estableció la cena del Señor. Fue la última celebración de Pascua que él hizo en su vida aquí en la tierra. Entonces vemos que él se estaba acercando conscientemente para que iba. Cuando aquel hombre Bartimeo, ciego y mendigo, preguntó qué era aquello, y él le dijeron: porque la fiesta de la Pascua, viene gente a la fiesta de la Pascua, y él sabía que la fiesta de la Pascua para él como mendigo y como hombre ciego representaba una fuerte cantidad de ingreso que a lo mejor le sostenía por el resto del año, porque en la fiesta de la Pascua se juntaban aproximadamente 2 millones a 2,5 millones de personas que venían de todas las provincias del Imperio Romano, judíos y prosélitos que iban a adorar y que iban a glorificar el nombre de Dios en el templo en Jerusalén. Se calcula que se sacrificaban 2,000
200,000 carneros durante las fiestas de la Pascua. Aquello era tremendo porque la gente llevaba el sacrificio, entregaban el sacrificio, se les entregaba a ellos para que comieran de aquel la gente que iba. Se calculaba que si de un carnero, de un cordero que entregaban, comían 10 personas y eran 200,000, eran 2 millones de personas las que llegaban. Y si eran 2 millones las personas que llegaban a Jerusalén, pues Bartimeo, que tenían que pasar por Jericó para llegar a Jerusalén, pues entonces él tenía ingresos importantes. Vemos entonces que estas fiestas representaban una grande bendición para Bartimeo. Cuando él preguntó, ¿por qué viene tanta gente? Él sabía que iba a ser la Pascua, pero dijo, ya se están adelantando. Fue cuando le dijeron, es Jesús Nazareno. Cuando él se dio cuenta de que era Jesús Nazareno, y por lo que les acabo de dar del mapa, es que entre Jericó y Jerusalén estaba Betania. Betania entonces, si eran 40 kilómetros, estaba como a 20 kilómetros. Podemos decir, no sé, a lo mejor de aquí a Humán. Y de tal manera que él, cuando Lázaro fue resucitado de entre los muertos, fue una gran conmoción. Fue una noticia que se cundió por todas partes. Y estoy seguro que Bartimeo oyó de la resurrección de Lázaro, pero que no era una resurrección como la de hija de Jairo, que tenía unas horas que acababa de morir, o como la hija de la viuda de Naín, que tenía más tiempo, unas más horas de haber muerto, sino que había resucitado a un hombre que tenía 4 días de muerto, que ya apestaba, que ya estaba en descomposición su cuerpo, y además había dado testimonio. Lázaro se paseaba por todos lados. Lázaro era un testimonio viviente del poder, de la gloria que había en Cristo Jesús, en Jesús como el Hijo del Dios viviente, comprobando que él era el Mesías, el que vendría del cielo. De tal manera que Bartimeo había escuchado todo esto y él sabía que aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, el Nazareno, era aquel que podía sanarle, que podía curarle. Pero como era ciego y no sabía, entonces él dijo, algún día va a pasar por aquí, y se llegó el día. Por eso cuando empezó a oír y él oye que era Jesús de Nazaret, el que había resucitado a Lázaro, él empezó a dar voces gritando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora observamos, los que iban con él en el camino, era una gran multitud. Jesús siempre estaba enseñando y la gente lo buscaba, pero aquella multitud era la que seguía a Jesús, el que hacía milagros, el que enseñaba mejor que los profetas, el que enseñaba mejor que los rabís de su tiempo, el que enseñaba con autoridad. La gente iba curiosa por oír cosas nuevas, por conocerle y por saber quién era el que había aquellos hechos milagros. Y era una multitud, quiere decir, eran miles los que iban con ellos. Pero si tú te das cuenta, no lo iban acompañando, sino como un hombre que hacía prodigios, que hacía señales, que obraba milagros. No lo estaban reconociendo como lo que él era, el Mesías. ¿Qué significaba el Mesías para el pueblo de Israel? Dentro de las profecías que el pueblo de Israel había recibido en el Antiguo Testamento, era que iba a venir uno que descendería del cielo, que vendría a ocupar el trono del rey David y que se sentaría en la ciudad de Jerusalén para gobernar al mundo y a las naciones. Todo eso tiene un cumplimiento en la Escritura
cuando venga la segunda venida de Cristo totalmente, cuando Él venga, ahora sí, con sus ángeles, con los ejércitos celestiales, y venga a derrotar al enemigo, a Satanás, y todas las naciones, y Él se va a sentar en Jerusalén, y va a gobernar las naciones. Entonces estaban esperando a este Mesías, pero no se daban cuenta de que Jesucristo en ese momento no venía como el que vendría en la segunda venida, sino que estaba viniendo como el Salvador para rescatar todo lo que se había perdido, para salvar a la humanidad de la condenación, de la muerte eterna. Si no hubiera tenido que venir a destruir a la humanidad y a reinar, ¿a quién? ¿Con quién? Tenía que guardar un pueblo que Él rescataría con su propia sangre. Por eso encontramos que este ciego mendigo era un hombre que había escuchado del rabí, el maestro, pero a diferencia de la gente que iba con él, que más lo iban acompañando, aquel entre los miles, aquel estaba haciendo una diferencia. Empezó a gritar: Jesús, Hijo de David. El título Hijo de David se había descrito en el Antiguo Testamento como un sinónimo del Mesías. Cuando él estaba declarando Jesús, Hijo de David, estaba diciendo: Jesús, yo sé que tú eres el Mesías, el que descendió del cielo para darnos vida eterna, para salvarnos. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Por eso el mensaje tiene un título un poco contrastante. Para Bartimeo, Jesús es Dios. Para ti, ¿quién es Jesús? Para Bartimeo, Jesús es Dios. Para ti que me estás escuchando, que me ves por internet, para ti, ¿quién es Jesús? Un líder de Israel, un rabí, un gran hombre, un hombre que habla la Biblia de él. Podrás tener muchos conceptos, pero ahora vamos a ver la diferencia que hace tu concepto de quién es Él. Vemos entonces que gritaba: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Por eso vemos que David, el rey David, cuando escribió los salmos, en el Salmo 25, versículos 15 y 16, hablamos algo que él daba testimonio. El rey David, él escribió estas palabras en Salmos 25, 15 y 16. Tenemos en pantalla. Dice: mis ojos, escribió David, están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Bartimeo, aunque era ciego, era una persona, un ser humano como tú y como yo. Era un hombre judío. Era un hombre como todos los judíos. Todos los judíos ellos no iban a la escuela, a la primaria. Ellos no iban a aprender a leer, escribir. Ellos lo único que aprendían era la Torá, las Sagradas Escrituras, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se lo aprendían de memoria, conocían la historia, y ya después, con el tiempo, empezaron a aprender de los profetas, porque estamos entendiendo el tiempo poco antes de que la venida de Cristo. Entonces encontramos que Bartimeo conocía la palabra y sabía que Jesús, el Mesías, era aquel de quien el rey David decía: ten misericordia de mí. Y cuando él estaba diciendo: Jesús, Hijo de David,
ten misericordia de mí, estaba tomando las palabras del rey David, de quien Jesucristo era descendiente y quien vendría a tomar su trono en Jerusalén. Por eso vemos que la misericordia es aquel acto que se nos da lo que no se nos da lo que merecemos. Cuando Dios nos da su misericordia, es que no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos como seres humanos pecadores que le hemos dado la espalda a Dios, que hemos vivido en rebeldía, que sabemos qué es lo que es bueno, qué es lo que es justo y hacemos todo lo contrario? Y aún el pueblo mismo de Israel, conociéndolo y sabiéndole su palabra, vivían como muchos de nosotros vivimos hoy. Unos de plano negando a Dios, negando su santidad y lejos de Dios, y otros conociendo a Dios. A veces vivimos lejos de Él, apartados de sus principios, de sus normas. Y allí encontramos a Bartimeo reconociendo y diciendo: Jesús, ten misericordia de mí, como clamó el rey de Israel. Por eso vemos que él clamaba que tuviera Dios misericordia de él. Ahora una pregunta: ¿quién puede tener misericordia sino solamente aquel que tiene la autoridad de juez? Solo aquel que tenga la autoridad como juez es el que puede decir: te otorgo mi misericordia, te otorgo mi perdón, porque ¿qué derecho tiene cualquier persona a decir yo te perdono? Solamente el juez eterno, el Dios eterno, tenía aquello, y Bartimeo lo sabía, por eso clamaba por su misericordia: ten misericordia de mí. Y ahí vemos que este hombre clamaba por una necesidad física que él tenía, por una lesión. Por eso vemos que él estaba ciego. Otros eran sordos, otros eran mudos, otros, como el día de hoy, sufrimos lesiones como la diabetes, la depresión, enfermedades del corazón, SIDA o cáncer. Y todos necesitamos la manifestación, la misericordia del Dios que todo lo puede. Por eso este Bartimeo creía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, no un profeta, no un gran sanador, no un gran maestro, sino que él tenía la convicción de en quién estaba, a quién le estaba clamando. Pero la gente que iba adelante le reprendía para que callase. Como eran judíos, probablemente les molestaba que él hiciera referencia a Jesús como el Mesías, porque era una falta de respeto. Por eso los judíos, los fariseos, los saduceos quisieron matar a Jesús, y no quisieron matarlo, habían planeado matarlo. ¿Cómo matarlo? ¿Por qué? Porque dijo: yo soy el enviado de Dios, yo soy el Mesías. Entonces para ellos era una blasfemia, pero para Bartimeo era una realidad. Él era el Hijo de Dios que podía hacer el milagro. Por eso clamaba como el rey David: ten misericordia de mí. Pero aquellas gentes que iban, lo callaban, se burlaban y le decían: cállate, ¿para qué le estorbas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Una limosna? Toma, apártate, quítate, hazte a un lado. ¿Cómo dices que Él es el Mesías? Él es un profeta de Nazaret. Y ellos decían: ¿qué puede salir de bueno de Nazaret? Decían que nada bueno podía salir de Nazaret. Entonces vemos que le reprendían: cállate, ciego, mira, que no te das cuenta qué miserable eres, no te va a hacer caso, toma tu limosna, hazte para allá, quítate. Tal vez estas voces se nos hacen conocidas cuando la gente
Busca a Jesús. Muchas veces la gente también se opone. Cuando alguien dice, yo siento que necesito encontrarme con Dios. ¿Qué? ¿Tú crees en este siglo XXI que existe Dios? ¿Tú crees que hay un Dios todavía con tanta maldad, con tanta injusticia, con tanta pobreza? Y sacan argumentos para decirte que Dios no es Dios y que Dios no existe, negando precisamente la misma presencia de Dios en este mundo. Porque si algo nos demuestra, como dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día, sale el sol, pasa por todo el día, se oculta, pero al otro día empieza a aparecer y empieza un círculo de sabiduría, de presencia, del amor y de la misericordia de Dios, que sigue haciendo llover sobre buenos y sobre malos, y hace que el campo dé frutos sobre buenos y sobre malos. Ese es un Dios poderoso y es un Dios de misericordia. Sí, cuando tú declaras como Bartimeo que buscas a Jesús Nazareno, que buscas al Mesías, que buscas al Dios que descendió del cielo, la gente se va a burlar de ti y te dicen, eres un fanático religioso, porque tienes a Jesucristo en tu boca, porque dices, yo necesito de Jesús, yo quiero estar con Jesús, yo sin Jesús no puedo dar un paso, y la gente se burla de ti. ¿Cómo? Te dicen, tú siendo un universitario, siendo una persona con cultura, si eres un hombre intelectual, tienes además bienes y posesiones económicas, eres un hombre rico, una mujer rica, ¿crees que todavía en esas cosas? Otros te atacan de los principios, de las normas que han llevado, como el pueblo judío. El pueblo judío era un pueblo religioso, era un pueblo lejos de Dios, pero con mucha religión, con muchas normas, con muchas prácticas, pero no conocían al Dios vivo, no conocían al Dios del templo de Jerusalén. Por eso vieron ustedes que Él llegó y tiró la mesa de los cambistas y dijeron, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Jesús estaba declarando que el gran templo de Jerusalén era su casa, para la cual se había edificado para la gloria del Dios eterno. Y encontramos que la gente se burla, los religiosos se burlan de aquellos que en un momento dado dicen, estoy cansado de religión, ya no quiero más religión, la religión no me aporta nada, la religión no me trae paz a mi corazón, la religión no me ha transformado, no me ha cambiado, sigo siendo el mismo. Por eso hablamos de que la religión no salva, pero la relación con Jesucristo, el Dios vivo, sí trae perdón de pecados y salvación. Por eso la gente nos dice, ¿cómo? ¿Ahora ya andas con los aleluyas? ¿Con los que dicen gloria a Dios 7 veces? ¿Con aquellos que dicen Jesucristo es el único camino para ir al cielo? Jesucristo es el que está sentado a la diestra. Jesucristo es el único intercesor que yo tengo para que Él interceda por mi vida, para que Él me responda a mis oraciones. Y se dicen, ¿cómo? ¿Eres capaz de renunciar a la religión que nos enseñaron nuestros padres? ¿Eres capaz de renunciar a lo que creemos, a lo que nos han enseñado? Cuando tú dices, sí, soy capaz de renunciar a todo eso con tal de encontrarme con Jesucristo, el Dios vivo, el Dios que cambia, el Dios que responde, el Dios que transforma. Entonces es cuando nos damos cuenta que muchas gentes reciben como aquella multitud, quítate ciego,
no molestes, apártate. Hay muchos padres, oigan los padres, que le han dicho a sus hijos: te desconozco, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija. Ahora te has convertido a esa religión. Le llaman evangélica, les llaman protestantes, les llaman de diferentes maneras, pero hay mucha gente que está en contra del Jesús que obra milagros, que predicamos y que enseñamos y que está transformando vidas y está transformando hogares y está transformando familias, de tal manera que podemos experimentar en carne propia al Dios vivo que obra milagros, que trae consuelo y trae fortaleza a nuestros corazones. Por eso, dáselo fuerte. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber bloqueo. Por eso encontramos que la mujer del flujo de sangre, ¿qué tuvo que hacer? Claro que ella sabía que tenía una enfermedad que la consideraban indigna, que la ley la separaba. Tú no puedes tocar a alguien porque se vuelve inmundo. Pero ella sabía una cosa, lo mismo que sabía Bartimeo, que solamente Jesús, el que había resucitado a Lázaro, el que había hecho un milagro, el que había sanado a los leprosos, podía sanarla. Y dice que en medio de la multitud, la gente que no la dejaba pasar, ella fue presionando y decía dentro de sí: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Tenía una fe completa, total en la persona de Jesús, no como el rabí, como el maestro, sino como el Hijo de Dios que había venido al mundo a obrar, a salvar lo que se había perdido. Y la muestra era que estaba sanando y haciendo milagros. Y aquella mujer fue y dice que tocó el manto de Jesús. Jesús iba entre el montón de la multitud y dijo, de repente se paró, porque el Señor hace un alto para hacerte notar y hacerte sentir que cuando tú confías en Él y crees en Él y te tomas de su manto y te tomas de su mano y crees en los milagros que Él puede hacer, Él se para y te dice lo que le dijo a aquella mujer. ¿Qué le dijo? Él se paró y dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos decían, ¿quién dices? ¿Quién te ha tocado? Te aprieta la gente y todo. Alguien me tocó porque poder ha salido de mí. Muchos de nosotros estamos en contacto. Estamos aquí en la casa del Señor. Él está aquí. Él se pasea entre nosotros. Él anda entre nosotros. Él está presente. No lo vemos, pero Él está aquí. ¿En la persona de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también nos manifiesta al Padre. Jesucristo está presente, obrando milagros para aquel que le busca, que le anhela y que le desea con todo su corazón. Y aquella mujer fue y la tocó y recibió su milagro. Y el Señor supo que poder había salido de Él, poder sanador. Se paró y dice que buscaba, y aquella mujer se dio cuenta de que no se iba a escapar. Por ella estaba tirada, contenta, sabiendo que la fuente de su sangre se había secado. 12 años sufriendo aquella enfermedad. Hemorragia. De tal manera que se voltea y dice que se presenta y dijo, yo fui la que te toqué. El Señor Jesucristo no la reclama. El Señor Jesucristo se postra junto a ella y le dice, hija. Le estaba dando la connotación de ahora adoptada como hija del Rey Eterno. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha hecho sana. Y así encontramos que la oposición siempre
Va a haber gente que se oponga. Muchas veces. Tú que andas buscando a Jesús. A veces alguna jovencita anda queriendo encontrarse con Jesús genuinamente. Pero tiene un joven con el que está saliendo. Y le dice ella, voy a ir a la iglesia porque necesito de Jesús. Y aquel joven le dice, ¿tú crees todavía eso? ¿Crees que todavía crees en Jesús y en la religión? Y empieza a tratar de convencerla y oponerse. Y muchas veces les dicen, si de veras me quieres, acompáñame mejor. Vamos al cine, vamos a la cafetería, vamos a tal parte. Y se están oponiendo. Algunos directamente y otros indirectamente. Pero siempre va a haber quien se opone. Y muchas veces son familiares nuestros. A veces son nuestros padres. A veces son nuestros esposos. A veces son nuestras esposas. Pero el Señor Jesucristo siempre está pasando cerca, tocando el corazón de las gentes para que se encuentren con Él y sean perdonados de sus pecados, tengan la vida eterna. Y si tienes algún problema de otro tipo donde necesitas un milagro financiero o un milagro de sanidad o un milagro de restauración en tu hogar, el Señor siempre está cerca, presente para bendecir la vida. Pero ¿cuál era la diferencia con este hombre Bartimeo que tenía la gran oposición? Vemos que él gritaba más fuerte. Había oposición, pero él decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Iba aquí el Señor caminando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate y no lo molestes al maestro. Jesús escuchó, Hijo de David, Mesías, tú que bajaste del cielo, ten misericordia de mí. Jesús recordó los salmos que escribió el rey David, donde decía que era un Dios de misericordia. Él se vio compelido y llamado. La historia lo llevó hacia atrás y viene del Antiguo Testamento. Vienen las palabras en aquel hombre llamado Bartimeo. El Señor se estremece y dice, tráiganlo. Y entonces comienza aquella peripecia. Dice la Sagrada Escritura que entonces, dice en Marcos, versículo Marcos 10:10, vamos a leer del 49 en adelante. Marcos 10:49 en adelante. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿Qué pasó con la mujer del sangrado? Se detuvo. ¿Qué pasó con Bartimeo cuando escuchó su clamor? Deteniéndose, dice, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 3 acciones. Arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Cuando Jesucristo hace un llamado, normalmente siempre tiene un costo. Y en este momento vemos que el costo de la decisión de Bartimeo era que el Señor lo llamaba. Y él estaba sentado a lo mejor en su lugarcito que siempre tenía ahí reservado, como muchos tienen a veces sus esquinas guardadas. Una capa
era para un ciego como Bartimeo, era un tesoro. Normalmente una capa no era de tilo de algodón, una telita de algodón. Las capas eran o de pelo de camello, o de lana, de tejidos, de fibras calientes, algo que lo cubriera, que lo protegiera del frío, pero también los protegía del calor del sol abrasador, si lo ponía encubierto, de tal manera que el tesoro que él tenía era su capa. Y dice que arrojando, vean la palabra, la Sagrada Escritura, arrojando su capa, se levantó y vino a aquel que lo llamaba. Yo te puedo decir que el Señor Jesús es atemporal. El Señor Jesús es Dios. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Señor Jesús que estaba con Bartimeo es el que está aquí hoy. Es el mismo que te está diciendo esta noche: veniste aquí a mi casa, veniste buscando mi presencia, o viniste a escuchar a un predicador que habla cosas bonitas, que habla buenos pensamientos. ¿Cuál es lo que estamos viniendo a encontrarnos aquí? ¿Qué es lo que estamos viniendo nosotros como creyentes en Cristo Jesús? A encontrarnos con el Jesús vivo, el Jesús poderoso, que es Dios. Yo a veces pienso, si pudiéramos entender esto, no sé, entraríamos arrodillados, estaríamos postrados, estaríamos realmente glorificando a aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que puede hacer todo lo imposible posible. Vemos entonces cuántas personas, cuando Jesús está pasando por sus vidas, donde Jesús quiere obrar sus milagros de salvación. Salvación quiere decir perdón de pecados. Salvación quiere decir que te rescata de la muerte eterna. Salvación, cuando decimos salvación, sí quiere decir te salva de la enfermedad, te salva de la pobreza, pero no, estamos hablando del perdón de pecados, de que tengas vida eterna, de que seas hecho una hija o un hijo de Dios, y que sepas que el día que te mueras vas a ir a la eternidad para estar ciertamente toda la eternidad con Él en el cielo. Pero también Él viene para darnos sanidad, vino para darnos sanidad, consuelo, ánimo. Y cuando Cristo pasa para ofrecerles salvación, no quieren dejar aquellas cosas para venir a Jesús. Hay mucha gente que tú le hablas de Jesucristo y dicen, ¿qué tengo que dejar? Recuerdo a una mujer rica de la alta sociedad de Mérida, que tenía 2 lindas hijas. Tiene. Mi esposa Lupita, con su cariño, con su afán, le habla de Jesús. Y ella dice, sí, yo quiero recibir a Jesús. Hizo la oración. Y estaba Lupita contenta. Y dice esta mujer, Lupita, ¿pero qué va a pasar con mis hijas? ¿Con quién se van a casar? Los evangélicos tenemos la fama de que no hay ricos y millonarios entre nosotros. No porque los ricos y millonarios no tengan necesidad de salvación, ni tengan necesidad de Jesús. Tienen necesidad porque van camino a la muerte eterna. Aunque tengan religión, aunque tengan relaciones, aunque tengan posesiones.
¿Con quiénes se van a casar mis hijos? Y entonces Lupita le dijo, Dios va a proveer. Y le dijo, no, Lupita, no puedo dejar mi religión, porque son las relaciones. La religión es social. Religión son festejos, bautizos, bodas, no sé, comuniones, tantas cosas, donde si no, tu hijo, ¿dónde? ¿Qué va a hacer? La gente te va a despreciar. A Bartimeo lo rechazaron, pero Bartimeo se despojó, dejó a todo aquello que le estorbaba. Aquella mujer viene a mi mente, ahorita me da una tristeza, que estuvo a punto de entrar al cielo y tal vez llevar a su familia, pero la cobardía, el temor, el qué dirán, les impide caminar hacia la vida eterna. Estamos viviendo los tiempos de hace 2000 años, siguen siendo los mismos tiempos. Por eso les digo que nuestro Dios es atemporal, no está sujeto a la antigüedad, no es un Dios antiguo, es un Dios presente y es el Dios del mañana y del futuro. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Y entonces encontramos que el costo fue grande. Por eso vemos en Mateo 13, 44 al 46 las siguientes lecturas. Pongan atención, vean esta ilustración que nuestro Señor Jesús hizo. Dijo, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo vuelve a enterrar. Y gozoso porque encontró este tesoro, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es tan valioso como el más grande tesoro que puedes encontrar en este mundo, que vale la pena dejar todo lo que tengas que dejar, vender todo lo que tengas que vender, con tal de comprar ese tesoro que es tener el reino de los cielos en tu corazón. Y no se puede tener al reino de los cielos si no se tiene al Rey reinando dentro de ti. Seguimos leyendo. También dijo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Te recuerda a Bartimeo? Dejó todo lo que tenía. ¿Ustedes creen que no tenía su botecito ya ahí con monedas? ¿Ustedes creen que no tenía su bolsita ahí guardadita por ahí debajo junto a la capa? Aventó, se levantó y fue a Jesús. Y recibió las palabras más maravillosas que alguien puede recibir en este mundo de parte del Dios eterno, del Creador, el sustentador del universo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Ya se les olvidó que Él está aquí? ¿Ya se nos olvidó que Jesús está aquí? Que esta noche está aquí y te está preguntando ¿qué quieres que te haga? Aquel hombre le dijo que recobre la vista. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tu hogar?
recuperar tu familia. Estás pasando por circunstancias financieras terribles, problemas de salud, sentencias de muerte sobre tu cabeza, diagnósticos mortales. Por hoy el Señor está aquí llamándote y diciéndote: ¿qué quieres que te haga? Para Bartimeo, Jesús era Dios que había venido del cielo. Para ti que estás aquí, ¿quién es Jesús? ¿El predicador de la religión cristiana? ¿Saben por qué afirmo esto y lo digo con toda la autoridad de parte de Dios? Porque los cristianos del mundo que llenan los templos, como esta mujer que les platicaba, ¿y con quién se van a casar mis hijos? Ella se consideraba cristiana de la religión popular. Tienen a Jesucristo colgado en los templos. Lo traen colgado en sus cadenas. Y se oponen al Jesús vivo. Tal vez porque su Cristo está muerto. Tal vez porque no lo han conocido obrando milagros. Los cristianos se oponen al Jesús vivo. Los religiosos del tiempo de Jesús se oponían al Rey eterno que había venido a su casa. Pero hoy está aquí Él y te dice lo que le dijo a Zaqueo. Zaqueo, aquel chaparrito publicano en Jericó. Si ustedes siguen leyendo, esto pasó en Jericó. Iba entrando Jesús y dice que un chaparrito, jefe de publicanos, quería verlo. Había oído de Jesús. Dice que corrió y se adelantó y se subió a un sicómoro, un árbol de esos que atraviesan la avenida y tienen sus ramas. Se subió y se colgó de la rama para ver pasar a Jesús. ¿Quién le iba a quitar su primer lugar? VIP. Y dice que Jesús iba pasando. Miró y dijo: Zaqueo, Él conoce tu nombre. Si tú tienes necesidad de encontrarte con Él, porque Él te llamó para que estés. Zaqueo, bájate de ahí. Es necesario que yo pose en tu casa. Y aquella tarde, Zaqueo estaba haciendo una gran fiesta a Jesús con sus amigos los publicanos. El pueblo religioso judío se oponían y le decían: ¿cómo eres que tú comes con pecadores, con gente injusta? ¿Cómo es que comes y te juntas con esta gente? Y se para Zaqueo y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, el genuino arrepentimiento restaura lo que se ha hecho mal. Sí se puede. Si no se puede, la gente ya murió, pues ya, ¿qué puedes hacer? Pero si puedes restaurar, el genuino arrepentimiento hace que restaures aquello y des luz de la presencia de Jesús en tu corazón. Y ahí encontramos a este hombre, Zaqueo, jefe de los publicanos de Jericó, la ciudad importante, muy rico. Y le dijo: si algo he defraudado,
voy a devolver cuadruplicado. Y dijo el Señor, la salvación hoy ha llegado a esta casa. La salvación hoy ha llegado a esta casa. Y el versículo 10, Lucas 18, ¿qué dice? Si mal no recuerdo, dice una frase importante. No. Lucas 19, perdón, me equivoqué del capítulo. Lucas 19:10. Desde el 9, si me lo ponen desde el 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación, ¿a dónde? A esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos. Él vino a salvarnos. Y en esta noche, Él te dice, yo estoy aquí. ¿Estás dispuesto a despojarte de todo aquello que te ha estorbado? ¿El qué dirán? ¿El qué tienes que dejar? Algunos dicen, es que tengo que dejar este pecado. Tengo que dejar esto que estoy haciendo mal. ¿Tú qué crees? Es necesario dejar ciertas cosas para poder encontrarnos con Jesús. Y en esta noche Él está aquí. Tú viniste aquí, no de casualidad. No sé cuántas personas en esta noche que me ven por internet o que están aquí en el auditorio reconocen que necesitan el perdón de sus pecados, la salvación eterna. Sabes que vas camino a la muerte eterna. No me gusta usar esa palabra. Es el infierno. Y es infierno eterno. Pero hoy está Jesús el que salva. Y te dice, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que necesitas a Jesús. Y ábrele tu corazón a Él. Es muy sencillo si tú lo haces. Haciendo esta oración a Él. Dile, Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que mis pecados me llevan a la separación eterna, a la muerte eterna. Pero hoy estoy escuchando tu voz. En este momento te estoy escuchando, Señor Jesús, que quieres entrar en mi corazón, que quieres perdonarme, que quieres salvarme, que quieres limpiarme. Y en este momento, Señor Jesús, te abro mi corazón y te invito a entrar. Entra en mí, sálvame, perdóname, límpiame. Hoy yo quiero salir de aquí con el perdón de mis pecados, con la vida eterna dentro de mí, sabiendo que ahora soy tu hija, soy tu hijo y que voy camino al cielo tomado de tu mano. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme y por salvarme.
Amén. Si dásela fuerte. Tú que me ves por internet, si hiciste esta oración, te digo una cosa. Por la autoridad de la palabra de Dios, te declaro hijo o hija de Dios para siempre. Tienes vida eterna, perdón de pecados. Busca una iglesia donde se predique a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vas a experimentar una felicidad que nunca se va a acabar, que es la vida eterna. Si tú que estás aquí, en este auditorio, si tú hiciste esta oración por primera vez y le entregaste tu vida a Jesús, yo te voy a pedir que ahí donde estás, te pongas de pie. Ahí donde estás, pónganse todos de pie. Toda la iglesia se pone de pie. Pero la persona que hizo esta oración, o las personas que hicieron esta oración, quiero decirte que quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida. Quiero orar por tu familia, por tu trabajo. Pero necesitas mostrarme quién eres tú. Levántame tu mano ahí donde estás, para que yo sepa que estás entregándoles. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Alguien más? Si tú hiciste esta oración, voy a pedirles otro favor. Voy a pedirles otro favor. Pasa al frente. Aquí está el Señor Jesús. Él te quiere dar un abrazo. Pasa al frente. Dale un aplauso al Señor. Se mueve, nada imposible para mi Señor, mi Dios. Vive por siempre, Él es suficiente. Milagros hoy suceden, Él está aquí, mi Dios. Todo lo puede, su poder hoy se mueve. Nada imposible para mi Señor, mi Dios. Vive por siempre, Él es suficiente. Si hay alguien más que estás luchando por entregarle tu vida a Jesús, no luches más. Hoy es tu día de salvación. Hoy es el día que Dios preparó, por eso veniste. A Dios no se le escapa nada. Él tenía una fecha para salvarte. No dejes que el enemigo te robe la más grande bendición, que es tener la vida eterna. Él es el que sostiene la vida, el que nos la da. Si tú estás en esa situación, pasa, no te quedes en tu lugar. Pasa, pasa, pasa. Ven, sé que estás luchando. Derrota al enemigo. Si mientras oro quieres pasar, no lo dudes. De eso depende tu bendición y tu vida eterna. Padre bendito, en esta noche bendigo a estos 3 varones. Ahora, hijos tuyos, tú eres su papá de ahora en adelante. Aparte de ser su Dios, su Salvador, eres su papá. Ellos ahora son tus hijos y pueden venir en cualquier momento del día, a cualquier hora, a hablar contigo y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Y tú, Señor, les vas a responder, así como lo hiciste con Bartimeo.
Ellos hoy clamaron a ti, tú te hiciste presente, y cada que ellos te busquen, tú ahora vives en sus corazones. No están lejos, no estás lejos, vives en sus corazones. Por eso hoy los bendigo, bendigo sus hogares, bendigo sus familias, bendigo sus trabajos. Señor, hoy es una nueva etapa de bendición, de prosperidad, de gozo, de alegría en sus corazones. Los bendigo en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Es un milagro glorioso. Atrás les van a dar otro abrazo. Voltéense. Todo lo puede, su poder hoy se mueve. Nada imposible para mi Señor, mi Dios. Vive por siempre, Él es suficiente. Milagros hoy suceden, Él está aquí. Ellos necesitaban salvación. Ellos han pasado de la muerte eterna a la vida eterna. Van a estar con todos los genuinos creyentes en el cielo. Si tú eres un genuino creyente, vas a estar en el cielo. Pero aunque eres un creyente, yo te hago una pregunta. ¿Bartimeo era un genuino creyente? Jesús, hijo de David, Mesías, yo creo en ti, ten misericordia. Si tú eres un creyente en esta noche, sábete que el Señor Jesús está aquí. Y si tú tienes necesidad de un milagro, igual que Bartimeo, pasa y dile: Señor, aquí estoy. Si tú tienes necesidad de ese milagro, pero hoy tómalo en serio. Destruye. Hoy créelo. Hoy cree. Su amor levanta al caído, camina conmigo, el amor de Jesús. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve. Nada imposible para mi Señor, mi Dios. Vive por siempre, Él es suficiente. Milagros hoy suceden, Él está aquí. El Señor Jesús está caminando. Él está escuchando el clamor. ¿Cuál es tu clamor? ¿Cuál es tu pensamiento que Él está identificando? No dudes. La diferencia entre la multitud y aquel hombre llamado Bartimeo, aquella mujer del flujo, es que ellos sabían que Él obra milagros y que Él es el Dios eterno que está aquí, que es nuestro Salvador. Pero hoy quiere bendecirte con aquello que tú necesitas, pero necesitas descansar completamente diciendo: gracias, Señor, yo sé que en este momento estás descendiendo
para bendecir nuestras vidas y concedernos nuestro milagro. Es un milagro de sanidad. Dale tu petición. Es un milagro financiero, es un milagro de familia, es un milagro de restauración, es un milagro de tu hogar. Pronto regresará, vestido en majestad, mueve montañas, rompe cadenas. Mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí. Venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad, mueve montañas, rompe cadenas, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí. Señor Jesús va a empezar a pasar. Cierra tus ojos, levanta tus manos y espera el toque de Él. Él te va a tocar tu frente, Él te va a tocar tu vientre. No te distraigas de otra manera y recibe el milagro que Él ya preparó para ti. Seguimos alabando. Pronto regresará, vestido en majestad, mueve montañas, rompe cadenas. Mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad, mueve montañas, rompe cadenas. Mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad. Imposible para mi Señor, mi Dios, vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí, mi Dios, todo lo puede, nada imposible para mi Señor, mi Dios, vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí, mueve montañas, rompe cadenas. Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad, de montaña, rompe cadenas. Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi
es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. La buena obra que empezó en mí será fiel en completarla. Su promesa cumplirá, de gloria en gloria lo hará. En medio de la batalla yo le cantaré, mis labios hoy declaran que mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. En todo tiempo adoro su nombre. Padre bendito, Señor Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tocar nuestros cuerpos enfermos. Gracias por obrar los milagros que te hemos pedido. Señor, sabemos que tú tienes un tiempo para cada cosa. Algunos han comenzado en este instante. Algunos se han consumado ahora. Otros, Señor, comenzarán en finanzas, en restauraciones de salud sobrenaturales, milagros de restauración en la familia. Tantos problemas que no podría terminar de mencionarlos, pero que tú ya conoces. Señor Dios, oh Señor Jesús, tú eres nuestro Dios. Para Bartimeo tú eras Dios, para nosotros tú eres Dios. Y confiamos en ti, nos tomamos de tu mano y hoy salimos contentos sabiendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos amén.